El hombre es el único ser sobre la faz de la tierra que tiene libertad. Un perro nace perro y muere como un perro. En este caso, no hay libertad. Una rosa seguirá siendo una rosa. No hay posibilidad de ninguna transformación. No puede convertirse en una flor de loto. No hay duda de elección, no hay libertad. Ahí es donde el hombre es totalmente diferente. Esta es la dignidad del hombre, su especialidad en la existencia, su singularidad. Por eso digo que Charles Darwin no tiene razón, porque empieza a categorizar al hombre con otros animales, y ni siquiera se dio cuenta de la diferencia básica. La diferencia básica es, todos los animales nacen con un programa, y solo el hombre nace sin un programa. El hombre nace como una tabula rasa, un borrón y cuenta nueva, nada está escrito en él. Tiene que escribir todo lo que quiera escribir al respecto. Esta va a ser su creación. El hombre no solo es libre, me gustaría decir que el hombre es libertad. Ese es el núcleo esencial, esa es tu propia alma. En el momento en que se le niega la libertad al hombre, se le niega su tesoro más precioso, su propio reino. Así que es un mendigo, y está en una situación mucho más fea que otros animales, porque al menos tienen un cierto programa. De modo que el hombre está simplemente perdido. Una vez que entendemos esto, que el hombre nace como libertad, entonces se abren todas las dimensiones para crecer. Entonces, depende de él decidir en qué convertirse y en qué no convertirse. Va a ser tu propia creación. Entonces la vida se convierte en una aventura, no en un florecimiento, sino en una aventura, una exploración, un descubrimiento. La verdad ya no se le da al hombre, él tiene que crearla. En cierto modo, a cada momento se está creando a sí mismo. Si uno acepta la teoría del destino, esto es también un acto de decisión sobre la propia vida. Al aceptar el fatalismo, la persona habrá elegido la vida de un esclavo, la elección es suya. Habrá elegido ir a una prisión, habrá elegido estar encadenada, pero la elección sigue siendo suya. Puede salir de la cárcel, por supuesto. La gente tiene miedo de ser libre, porque la libertad es arriesgada. Nunca sabes lo que estás haciendo, a dónde vas, cuál va a ser el resultado final de todo esto. Si la persona no está preparada, toda la responsabilidad es suya. No puedes poner la responsabilidad sobre los hombros de otra persona. Finalmente, el hombre se presentará ante la existencia plenamente responsable de sí mismo, sea, quien quiera que sea. No puede huir de ella. Este es el miedo. Fue a partir de este miedo que la gente eligió todo tipo de actitudes deterministas. Y es una cosa extraña. Lo religioso y lo irreligioso están de acuerdo en un solo punto. No hay libertad. En todos los demás puntos no están de acuerdo, pero en un punto su acuerdo es extraño. Los comunistas dicen que son ateos y religiosos, pero afirman que el hombre se define por situaciones sociales, económicas y políticas. El hombre no es libre. La conciencia del hombre está determinada por fuerzas externas. Es la misma lógica. La fuerza externa puede llamarse estructura económica. Hegel la llama historia, con H mayúscula, es bueno recordarlo. Y la gente religiosa lo llama Dios, de nuevo, con D mayúscula. Dios, la historia, la economía, la sociedad, todas son fuerzas externas. Sin embargo, todos están de acuerdo en una cosa, que el hombre no es libre. Y aquí es donde difieren las personas que realmente son auténticamente religiosas. Le digo a la gente que es absolutamente libre, incondicionalmente libre. El hombre no debe eludir la responsabilidad, porque evitarla no ayudará. Cuanto antes lo aceptes, mejor, porque así podrás empezar a crearte a ti mismo de inmediato. En el momento en que te creas a ti mismo, hay una gran alegría, y luego, cuando te has terminado de la manera en que quieres hacerlo, hay una inmensa satisfacción, tal como sucede cuando un pintor termina su pintura, el último toque, y surge una gran satisfacción en su corazón. Un trabajo bien hecho trae una gran paz. Uno siente que se ha compartido con Dios. La única oración es ser creativo, porque es solo a través de la creatividad que uno comparte con Dios. No hay otra manera de compartir. No tienes que pensar en Dios, tienes que compartirlo de alguna manera. El hombre no puede ser un observador, solo puede ser un participante. Solo así podrás saborear el misterio.
Crear una pintura no es nada. Crear un poema no es nada. Crear música no es nada comparado con crearte a ti mismo, a crear tu conciencia, a crear tu propio ser. Pero la gente tiene miedo, y hay razones para tener miedo. Primero, porque es arriesgado, ya que solo la propia persona es responsable. En segundo lugar, porque la libertad puede ser mal utilizada, ya que una persona puede elegir el camino equivocado a seguir. La libertad significa que uno puede elegir el bien o el mal. Si uno es libre solo para elegir lo correcto, no es libertad. Entonces va a ser como cuando Ford hizo sus primeros coches, donde eran todos negros, y llevaba a sus clientes a la sala de exposición y les decía, puedes elegir cualquier color siempre que sea negro. Pero, ¿qué clase de libertad es esa? Mientras tengas razón, mientras sigas los 10 mandamientos, mientras estés de acuerdo con el Gita o el Corán, siempre y cuando estés de acuerdo con Buda, Mahavira, Zaratustra, así que no es libertad en absoluto. La libertad básicamente significa intrínsecamente que uno es capaz de ambas cosas, puede elegir el bien o el mal, y el peligro es que lo incorrecto es siempre lo más fácil de hacer, de ahí el miedo. La incorrecta es una tarea del camino hacia abajo de la montaña, mientras que la correcta es una tarea de subir la montaña. Escalar montañas es difícil, arduo, y cuanto más alto subes, más arduo se vuelve. Sin embargo, descender montañas es muy fácil, no tienes que hacer nada. La gravedad lo hace todo. Uno puede simplemente rodar como una roca desde la cima de la montaña y llegará al nivel del suelo, sin tener que hacer nada. Sin embargo, el que desea elevar la conciencia, el que desea ascender al mundo de la belleza, de la verdad, de la felicidad suprema, anhela las cumbres más altas posibles. Y estas, por supuesto, son difíciles. En segundo lugar, cuanto más alto se sube, mayor es el peligro de caer, porque el camino se hace estrecho y está rodeado de valles oscuros por todos lados. Un solo paso en falso para simplemente caer al abismo y desaparecer. Es más cómodo, más conveniente caminar en terreno plano, sin preocuparse por las alturas. La libertad da la oportunidad de caer por debajo de los animales o de elevarse por encima de los ángeles. La libertad es una escalera. A un lado de la escalera se llega al infierno, al otro lado se toca el cielo. Es la misma escalera, pero la elección es del hombre. La dirección tiene que ser elegida por él. Para mí, si una persona no es libre, no puede abusar de su falta de libertad. El preso no puede abusar de su situación, está encadenado, no es libre de hacer nada. Y esta es la situación de todos los demás animales, excepto el hombre. No son libres. Nacen para ser ciertas especies de animales, y cumplirán con eso. De hecho, la naturaleza cumple con esto. Los animales no están obligados a hacer nada. No hay ningún desafío en sus vidas. Solo el hombre tiene que afrontar el reto, el gran reto. Y muy pocas personas han elegido el riesgo de subir a grandes alturas, de descubrir las cumbres más altas. Solo unos pocos, como Buda, Cristo, solo unos pocos, y se pueden contar con los dedos de las manos. ¿Por qué la humanidad en su conjunto no ha elegido alcanzar el mismo estado de suprema bienaventuranza que Buda, el mismo estado de amor que Cristo, el mismo estado de celebración que Krishna? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es peligroso incluso respirar a estas alturas, es mejor no pensar en ello. Y la mejor manera de no pensarlo es aceptar que no hay libertad, es decir, que esto ya está determinado de antemano, que hay un guión determinado que se le entrega a la persona antes de su nacimiento y que solo tiene que atenerse a él. Y solo la libertad puede ser mal utilizada, la esclavitud no puede ser mal empleada. Es por eso que se ve tanto caos en el mundo de hoy. Esto nunca había sucedido antes por la sencilla razón de que el hombre no era tan libre. En los Estados Unidos, las personas disfrutan de la mayor libertad que nunca se ha disfrutado en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia. Siempre que hay libertad, explota el caos, pero este caos es válido, porque solo del caos nacen las estrellas. El hombre no es una entidad, es un puente entre dos eternidades, la animal y Dios, el inconsciente y el consciente. Es necesario crecer en conciencia, crecer en libertad, dar cada paso de la propia elección, crearse a sí mismo,
y asumir toda la responsabilidad por ello.